Quiero hacer en esta secuencia de videos en este canal, El Gran Fundamento. eh, Quiero seguir la línea de reflexión que a qué nos sirve, por qué y para qué en estos tiempos de cambios, de caída de estructuras, de crisis climáticas no aceptadas por todos, aunque la evidencia los golpee a sus puertas, con peligrosas vías políticas en donde los ánimos se han exacerbado a un punto de que parece que estamos retrocediendo en lugar de avanzar, y en donde incluso lo que en su momento eran tesoros para el ser humano, como la capacidad de estudiar, de discernir, de analizar, de optar, de concluir, hoy día se está limitando a una cultura Twitter, una cultura eh, WhatsApp, en donde hasta las formas de pensar siempre son más básicas, cómodas y exigentes y en algunos aspectos violentas. En este cuadro se escucha hablar de Cristo, o se enseña el I Ching, o se insta a la sabiduría, y aparece ante el ojo o el oído de la persona común, aparece como algo viejo, algo que ya algo que estuvo y que no dio soluciones, y que derivó en la institución de las iglesias, en iglesias corruptas, llenas de pedofilias, en donde los pastores se engrosaron con el diezmo de su feligres y se compraron departamentos y autos, en donde todo es corrupción, donde todo al final es política y en definitiva era una trampa, un fraude. Y muchos siguen apegados a aquello porque no tienen otra posibilidad, y se crea una cultura, o se ha creado una cultura que es la cultura del becerro o la cultura de la oveja, y este concepto de que el pastor y la oveja, el pastor es el que guía, orienta y sabe todo, y la oveja solamente tiene que venir a su redil y presentarse y ser leal a su pastor. Con esos conceptos caídos, que aún perduran, pero que sustancialmente están en deterioro, uno habla de la fe, habla de Cristo, habla de camino espiritual, y parece más de lo mismo. Aparece más de lo mismo. Es decir, yo me he encontrado con cartas, con correos que me mandan, o por Facebook, interno, en fin, que, por ejemplo, sienten el I Ching como algo esotérico, no como un camino de vida, no como sabiduría, no, esotérico, algo. Me hago la carta astral, me veo la runa, la borra del café y el I Ching. O algo de crecimiento personal. Hago terapia, aprendo flores de Bach y bueno, también el I Ching. O sea, el I Ching es rebajado a una necesidad así llamada de crecimiento de cierto tipo, pero no está tomado ni se toma por lo que el I Ching nace, y para lo que nace y para el objetivo que él mismo se propone. Lo mismo sucede con Cristo. 2000 años escuchando a Cristo. Imagínense, yo fui acólito de la iglesia San Antonio de Padua, que queda en la calle Carmen con Maule. Yo fui acólito, y para el mes de María formábamos guardia a las imágenes de la Virgen, y ahí estaba a cargo el padre Álvarez, que luego resultó ser un pedófilo. Eh, y él era nuestro líder. El padre Álvarez era nuestro líder. Y claro, los más grandes
Yo ahí tenía 12 años, no menos, sí, 11 años. Los más grandes decían siempre, no te quedes nunca solas con el padre Álvarez, no vayas nunca al dormitorio cuando te invita con dulce. Pero era más un chiste, una broma. Pero resultó ser pedófilo. Entonces, después de todas esas experiencias cercanas que uno ha tenido con las religiones, con las iglesias, con los hombres, seres humanos, ¿verdad? Que se presentan de una cierta manera, pero en realidad son de otra. Claro, hablar después de eso, de seguir, usted habla igual que el cura, usted habla igual que el pastor. ¿Ustedes son evangélicos o son mormones? ¿Qué son ustedes? ¿A qué corriente pertenecen? ¿Cuál es vuestro pastor? ¿En qué escuela se forman? ¿Son adventistas? ¿Son los esquemas y los paradigmas de las personas tratan de encasillar algo y es difícil mostrar algo que suene igual, pero cuya propuesta no es la misma. Eso me ha pasado con el I Ching. Sí, estamos todos aquí en el I Ching. De repente sale un psicologista en donde el I Ching es para hacer terapia. Yo digo, sí, puede servir, es útil, sí, pero el I Ching no, sí, se puede usar, da resultados, es una gran ayuda, pero el I Ching no está hecho para eso. No, yo soy numerólogo, lo uso para captar las energías. Sí, puede dar resultados, pero la esencia del chin no apunta ahí. Sí, sí, también tiene números, también tiene cálculos, pero tiene otro sentido. Es decir, aquí hay un tema. El ser humano, ¿se acuerdan de la imagen que se colocaba en otros videos? Dios acá, yo aquí, hombre acá. Que Dios baja al hombre para servirlo o el hombre asciende a Dios para congeniarse con su voluntad o con su calidad. Lo que significa que el hombre tiene que ser. El camino espiritual es este camino que va de lo humano a lo divino. Bien, la sabiduría de Lichín propone el camino medio, es decir, estás muy abajo, postula a llegar a una colina que te permita observar a Dios y observar la tierra. Ok, porque la otra visión es que el universo, el cosmos y Dios existen desde que yo los descubrí. El I Ching existe en la medida que yo supe de él y existe para lo que yo quiero y se usa como yo he aprendido y todo lo que yo descubro es mi maestría. Todo lo que yo entendí de los evangelios es mi modo de entender a Cristo. Entonces, yo creo, leí o supe del Cristo cósmico, entonces yo creo que el Cristo viene en un platillo volador. Y todo existe desde lo que yo creo, desde lo que yo siento, y todo el dato objetivo, muchas veces histórico, o de las fuentes originales, no sirve. No sirve lo que Cristo dice de sí mismo. No sirve lo que Yichen dice de sí mismo. No sirve lo que el Buda decía de sí mismo. No, sirve lo que yo entiendo, lo que yo comprendo, para lo que a mí me sirve desde cuando yo lo considero y se termina y destrozo los dioses cuando yo quiero, cuando ya no me sirven. Este Dios en el cual yo creía me traicionó porque mira las guerras en el mundo y se enfermó mi hijo y no hizo nada para sanarme. No, ya estoy enojado con Dios. ¿Cuántos están enojados con Dios? Con ese Dios que se inventaron. O sea, están enojados consigo mismos. Y tienen que poner un centro de ese enojo consigo mismo. Haber sido incapaz de entender, haber puesto la sanidad del hijo o el futuro de la familia o el propio futuro o la propia vida en manos de algo que ni siquiera se ocupó de indagar correctamente de qué se trataba. Pero es lo que yo creía, es lo que me dijeron, lo que me dijo el pastor, es lo que yo entendí, lo que me servía. Tenemos un problema con el ser humano. Si esto se hace muy simple. Si nosotros tenemos inquietudes de orden espiritual, la palabra lo dice.
Si son espirituales mis inquietudes, entonces yo tengo que buscar elementos espirituales. Ya, voy a leer entonces la filosofía de Platón. Ya, voy a irme 2 años a recorrer el Tíbet. Sí, puede ser. Porque lo importante es lo que yo siento, lo importante es que yo... Bien, en el fondo estamos en el mismo plano. Lo primero que nosotros tenemos que resolver es esta relación. Fíjense que hablamos de Dios y si yo hago una encuesta en 100 personas que creen en Dios, cada uno tiene un Dios personal. Porque incluso religiones como los testigos de Jehová, por ejemplo, que son una de las religiones más erradas que hay, eh, e incluso parte de los mormones también, creen en un Dios hombre. Este concepto de Dios persona o Dios hecho persona lo han trasladado a una especie de Dios extraterrestre que está en un mundo planeta X y que es un laboratorio, etc. Lo que podría ser, pero no es del Dios que estamos hablando. Pueden haber seres superiores que están observando el planeta y tienen una especie de laboratorio en este mundo. Sí, y para nosotros son dioses porque son altos superiores a nosotros. Sí, pero cuando hablamos de Dios, no hablamos de esos dioses, que no son dioses, pero para nosotros podrían serlo. El concepto de Dios, que ya sabemos, viene del griego Deus, y de ahí viene la palabra Zeus, es decir, Zeus es el origen, y que es este Dios creador. El concepto humano es que es un hombre con potenciales, o es una fuerza con potenciales humanos, que piensa, que siente, que tiene manos, que tiene atas, que mira, que observa, que su aliento es una tormenta, etc. Porque yo me imagino que si fuésemos hormiga, pensaríamos que Dios es una gran hormiga. Si somos abeja, pensaría que Dios es el Dios de la super reina. Pero como somos humanos, consideramos que Dios tiene brazos, piernas, pelo, barba, etc. Entonces vendrá una amiga feminista y me dirá, no, eso es contra, no, Dios es una mujer con el pelo largo y además es feminista. Bueno, mire, cada uno puede pensar lo que quiere. El concepto de Dios, quiten la palabra Dios, dejémonos Dios, ¿ya? El concepto, por ejemplo, de los chinos del Tao, dice, no, pero el Tao no es Dios. Es lo mismo. Alá no es Dios. No es lo mismo en cuanto los chinos consideran que el Tao es una fuerza universal que tiene, según Lao Tse, 3 elementos. ¿Mm? Dice, la madre, que es como un gran vacío, el hijo como es el hijo del soberano y el gran soberano. Bueno, ese mismo concepto lo tienen los apologetas griegos, los cuales yo recomiendo buscarlos y leerlos, porque los apologetas griegos, miren, aquí hay algo que tenemos que aferrar. Los seres humanos naturalmente tendemos a llegar a conceptualizaciones universales de acuerdo al sentido común, a la experiencia y a la sabiduría. Por lo tanto, si yo veo los indios Hopi, los filósofos griegos, los sabios persas, los antiguos sabios chinos, nos vamos a encontrar, o incluso la sabiduría, los párrafos de sabiduría que hay en la Biblia, nos vamos a encontrar de que se ha llegado a contextualizar ciertas realidades del hombre, del mundo, de la naturaleza, en verdades que a las cuales todos llegaron. Si yo escucho a nuestros originarios del sur de Chile y los escucho en su filosofía de vida, de la naturaleza, cómo entienden al creador, escucho a un indio de Norteamérica y yo decir, oh, están diciendo lo mismo. Luego escucho a un antiguo persa, luego escucho a un antiguo griego, luego escucho a un antiguo chino y digo, ¿cómo todas estas personas llegan a tener conceptualizaciones de la vida, del hombre, de las cosas tan similares? Bueno, porque el ser humano tiende a conceptualizar puntos en común y convertirlos en parangones que se convierten en elementos de sabiduría. Y eso es como
el punto en alza de las sociedades que piensan, de las sociedades que sienten y que trasladan a contextos. Por tanto, hay un contexto llamado sabiduría. Eso, yo entonces me tengo que inventar todo de cero. Yo tengo que descubrir la luna. Yo tengo que seguir discutiendo si la Tierra es plana, aunque a ustedes les parezca loco. En Facebook hay algunas personas que todavía dicen que la Tierra es plana y que el mundo que nos inventaron es una mentira de, no sé, un complot. Estamos llenos de complot, ¿verdad? Y uno de los complot es que la Tierra es redonda. Podemos creer lo que queramos, pero no podemos comenzar de cero. Una de las cosas que hemos perdido es la capacidad de indagar, la capacidad de rehacernos a lo que ya está hecho. Por ejemplo, si yo voy a ver los apologetas griegos, que son filósofos convertidos al cristianismo, Irineo, Agustín, que hoy día son catalogados como los padres los padres que asentaron realmente la religión cristiana, porque los otros la institucionalizaron, la ligaron al Imperio Romano, ¿verdad? Pero estos le pusieron sabiduría, le pusieron conocimiento, le pusieron doctrina. Y ahí ellos tienen una discusión entre qué es alma y qué es espíritu. Y si el cuerpo es alma, y si el alma es espíritu. Y ellos llegan a la conclusión muy clara de que el alma son los sentidos, lo que posteriormente la psicología o la psiquiatría llamó la psiquis. Los sentidos que envuelven las emociones. Y que el alma es una sustancia espiritual, pero no es espíritu puro. Por lo tanto, el alma se mancha, el alma hay que salvarla, hay que elevarla, hay que cuidarla, hay que incentivarla, hay que conocerla, hay que mantenerla siempre en un nivel lo más limpia y de luz posible. Es volátil, sube y baja. Puede llegar a los abismos, puede llegar al cielo. Y el espíritu es espíritu puro, que no es el alma, y es aquel ADN o aquel chip o aquel software o aquel código que el creador puso en cada uno de los hombres para que los hombres sean espirituales antes que carnales y lleguen lo más cercano a su creador. Es decir, las claves de la espiritualidad y la divinidad están en el espíritu. Bien. El primer trabajo que se colocan los antiguos chinos en el camino del agua, alma, y el camino del fuego, espíritu, es que el alma debía supeditarse al espíritu, que el agua debía supeditarse al fuego. Las famosas dos escuelas, la del agua y la del fuego, ¿verdad? En el Sutra del Corazón, el Buda comienza una enseñanza similar. El Cristo dice, si no naces por agua y por fuego, entonces no entrarás al reino de Dios. Este mismo concepto ustedes lo van a encontrar en antiguas civilizaciones originarias de nuestra América. Aquí hay, los persas también lo tenían, ¿no? Aquí hay generación, hay civilizaciones que llegaron a la misma conclusión. Hoy día, sin embargo, en el año 2023, no tenemos idea qué es alma y qué es espíritu. Decimos camino espiritual, los sentidos, lo que yo quiero, lo que yo siento, la medicina es espiritual, todo es espiritual. Todo. Hemos involucionado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no tenemos esa capacidad de indagar? A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son los conceptos de alma? ¿Qué dijeron los antiguos? ¿Qué dice la sabiduría? ¿Qué dice San Agustín con respecto? ¿Qué dice Irineo? ¿Qué dice Confucio? ¿Qué dice el taoísmo? ¿Qué dicen los persas? Y saco mi conclusión. ¿Cuáles son las elaboraciones cristianas sobre esto? Elaboraciones budistas sobre esto. Vamos, tienen nombres distintos. Uno le llaman, incluso Jung, alma y espíritu le pone nombres distintos. Ánimo, ánimas y animus. Es lo mismo. Bien, ok.
de acuerdo a lo que ya se sabe, de acuerdo a lo que ya se indagó, de acuerdo a los puntos en común que el ser humano ha logrado descubrir, yo parto mi aprendizaje, mi experiencia, mi camino. ¿Por qué tengo que partir siempre de lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que a mí me quiere, lo que a mí me cuesta, lo que a mí me duele, lo que yo pretendo? ¿No es eso soberbia? Cristo dice que es Dios. Él dice, yo vengo de lo alto, nadie llega al Padre si no es por mí, yo soy la resurrección y la vida. O sea, si o está loco o es Dios, porque estamos hablando de superación de la muerte. Entonces, o yo le creo a Cristo y es muy simple, Cristo dice que es Dios, dice que es la resurrección de la vida, entonces a mí me quedan dos opciones. O no le creo, entonces a otra cosa, mariposa, o le creo y tengo que seguir el canon que él me marca, porque si le creo a él, él está diciendo lo que es y yo no puedo decir, no, tú no eres eso. Yo quiero que seas esto otro para que me sirvas a mí. Eso no, esa soberbia, esa estupidez, esa tontera es la que estamos haciendo. Entonces cuando uno llega, nosotros, ustedes, yo, vamos a decir, mira, yo te propongo un camino de crístico en donde el Cristo es un Dios y el plan de salvación para que entienda. Todos dicen, estamos salvos o no estamos salvos. Sí, somos salvos o no somos salvos. Somos pecadores o no somos pecadores. Pero nadie indaga. Nadie va a una cosa muy simple. Entonces cuando uno dice, miren, la salvación consiste en eso. Si hubo salvación, hubo caída. Es decir, nadie te salva si tú estás caminando, ¿verdad?, sin ningún peligro por la vida. Te salvan porque estás hundiéndote, porque estás en el fango, porque te estás ahogando, porque te estás perdiendo. Pues bien, hubo un motivo de caída, ¿dónde estuvo? ¿Qué tipo de caída? ¿Qué consecuencias tuvo esa caída? ¿Cuál era la situación del ser humano para hablar de salvación? ¿En qué consistió la salvación? Ah, bueno, que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Ustedes pueden seguir repitiendo lo que dicen los pastores, pero si ustedes son inteligentes, son personas que usan la inteligencia, que usan las capacidades y se tienen que esforzar. Por eso es importante, nosotros proponemos en el movimiento de fe crístico, proponemos formar núcleos, porque es mucho más fácil hacer grupos que estudian, que indagan, que aprenden a orar, que aprenden a meditar, que pueden solucionar sus dudas en colectivo. Es mucho más simple. A lo mejor yo no tengo esa tremenda capacidad de indagar y hay un hermano o una persona que sí lo puede hacer y eso me ayuda a mí. A lo mejor yo tengo mucha capacidad de concentración o de meditación que otro no tiene y yo le puedo enseñar. Pero cuando proponemos eso, nos encontramos con otro tema. No, yo para mí nomás. No, yo sin gente. No, el individualismo, la mezquindad, la ignorancia, la comodidad, el ovejismo son las consecuencias de 2000 años de religión que nos dijeron que éramos culpables, pecadores, ovejas y estábamos condenados. Y tú, o yo, o nosotros, venimos a decir, no, no somos ni culpables, ni pecadores, ni estamos condenados. Esa es la gran diferencia. Esto significa que ahora tú te tienes que empeñar por salir de ese fango de la apostasía, de la mentira, de la maquinación cultural, religiosa, mental, que te han inculcado por 2000 años. Eso requiere un esfuerzo, requiere un empeño. Y ahí nos topamos con esta sensación de no, es que es muy difícil, solo para mí, la mezquindad. Es muy difícil trabajar con el ser humano que ha estado 2000 años sumido en una gran mentira. Yo le llamo a eso hoy la hora de la verdad. Y en la hora de la verdad no todos tienen la fuerza para despojarse de la gran falacia que ha significado estos 1800 o 1700 años.
De eso se trata el camino espiritual, de eso se trata el camino crístico, de eso se trata la sabiduría. Se trata del ser humano intentando recuperar su calidad de hombre superior, de hombre espiritual antes que carnal y de persona en dignidad para llegar lo más cerca posible de su divinidad. Ese es el desafío.